Bueno, vamos a seguir, chicos. Entonces, íbamos acá con respecto al crecimiento de las cavidades, que es otra de las características de las cardiopatías. ¿Cómo es la frecuencia o cuál es la frecuencia de las cardiopatías congénitas? Una de las cardiopatías más frecuentes, ya lo mencionaba, es el ductus arterioso persistente, que se presenta en un 20% de los casos. La CIA es la comunicación interauricular en un 16,8% de los casos. La comunicación interventricular CIB en un 11%, la tetralogía de Fallot 6,5%, la coartación de la aorta y el drenaje venoso pulmonar anómalo. Estas cardiopatías que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Esta que es la tetralogía de Fallot, la coartación y el drenaje venoso pulmonar anómalo, ya son cardiopatías bastante complejas. Vamos entonces a entrar a mirar cómo es su clasificación. Entonces, hay dos tipos básicos de cardiopatías congénitas y se clasifican de acuerdo a sus características clínico-fisiológicas o anátomo-embriológicas. De acuerdo a las características clínicas y manifestaciones fisiológicas, se clasifican en cardiopatías cianosantes y no cianosantes. Cianosantes y no cianosantes. Ustedes van a escuchar, sí, es una cardiopatía cianótica o no cianótica. Y está dada, ¿cierto?, por la intensidad de la cianosis o la presencia de cianosis, sí o no. Y por las características anátomo-embriológicas, que son ya donde se consideran las alteraciones estructurales, y entonces aquí ya empiezan a verse el nombre de la cardiopatía. Comunicación interauricular, comunicación interventricular. ¿Ok? De acuerdo a esto, ¿cierto? También se clasifican de acuerdo a si tienen flujo sanguíneo pulmonar aumentado o disminuido, si son obstructivas o si presentan una mezcla de sangre. Con flujo sanguíneo pulmonar aumentado están las cardiopatías, comunicación interauricular, comunicación interventricular, el ductus arterioso persistente, el drenaje venoso pulmonar anómalo total y el canal atrioventricular. Todas estas cardiopatías presentan flujo sanguíneo pulmonar aumentado y esta característica fisiológica va a dar unas características o unas manifestaciones en los niños que son muy importantes que las entendemos. Es decir, acá se va a ver afectado la parte respiratoria de los niños. Otras que son el flujo sanguíneo pulmonar disminuido, en la que está la tetralogía de Fallot, la atresia de tricúspide, las atresias pulmonares y las anomalías de Einstein. Las obstructivas, en las que están estenosis aórtica, es decir, cuando la aorta o la válvula aorta de la aorta está estenótica, ¿sí?, estrecha, la coartación de la aorta, la cardiomiopatía hipertrófica que está presente. Por ejemplo, esta enfermedad es común en los hijos de mamás diabéticas, la estenosis pulmonar y de mezcla sanguínea, como la transposición de grandes arterias, el truncus arterioso, el ventrículo único o hipoplásico, también se conoce, y el drenaje anómalo pulmonar total, que tiene mezclas de sangre y flujo sanguíneo pulmonar aumentado. Vamos a ver las principales cardiopatías congénitas. Entonces, la primera que tenemos, vamos a ver esta cardiopatía que tiene flujo sanguíneo pulmonar aumentado, que se llama el foramen oval permeable. Es decir, persistencia de ese foramen oval que debería cerrarse tan pronto el bebé nace. Acuérdense que el foramen oval primero presenta un cierre funcional y al año presenta un cierre estructural, ¿ok? Bueno, ¿qué es el foramen oval permeable? Es la abertura en la pared en el tabique interauricular de la cavidad cardíaca
que durante la vida intrauterina permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Entonces, esta es una comunicación presente en la vida intrauterina, pero cuando nacen, esta comunicación, acuérdense, tiene que desaparecer. ¿Cuál es la importancia clínica de este foramen oval? Que el 25% de los adultos, ¿cierto? En el 25% de los adultos, el foramen oval no se cierra y permanece como una fosa oval permeable. Y son algunos adultos que presentan unos soplos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen patencia de este foramen oval. El foramen oval ha demostrado que se ha relacionado con una embolia paradójica y es una de las causas en personas que parecen sanas, ¿cierto? Que llegan a la vida adulta sanas y después, digamos, después de que hacen una gran cantidad de ejercicio o se esfuerzan demasiado, presentan, digamos, fallecen de manera súbita. Bueno, otra es, bueno, acá es para mostrarles el corazón normal, ¿cierto? Que debe estar separado con dos circulaciones, una derecha, una izquierda, o lo que llaman una mayor y una menor, ¿cierto? Y la CIA o foramen oval permeable. Esta CIA es la comunicación interauricular, que es por tamaño. Entonces, ¿qué ocurre cuando persiste esta comunicación? Como en la vida extrauterina, las presiones izquierdas son más altas que las presiones derechas, pues obviamente por diferencia de presiones, la sangre de acá de la izquierda pasa hacia la derecha. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se llama flujo sanguíneo pulmonar aumentado, chicos? Porque al pasar la sangre de aquí de la izquierda a la derecha, pasa al ventrículo derecho, se congestiona, se va por la arteria pulmonar, ¿cierto? Hacia los pulmones una mayor cantidad de sangre y se va esta sangre que ya fue a los pulmones, fue oxigenada, vuelve a ir y se empieza a sobrecargar de volumen. Por eso se llama con flujo sanguíneo pulmonar aumentado. Bueno, entonces la CIA, ¿cierto? Que es la comunicación interauricular, se presenta o es el 5 al 10% de las cardiopatías congénitas. Se dice que el 30% de los corazones adultos normales pueden tener un foramen oval permeable. En los pacientes se considera que la CIA es una patología salvadora, ¿sí? ¿Cuándo se considera salvadora? Cuando hay una necesidad, ¿cierto? De que haya mezcla de sangre oxigenada con la desoxigenada porque, como por ejemplo en el caso que vamos a ver de la transposición de los grandes vasos o la atresia tricuspidia, no hay una manera en que la sangre vaya a oxigenarse. Y es la manera, ¿cierto?, que se tiene para que haya una comunicación y pueda ir mediante el ductus arterioso a oxigenarse en los pulmones. Bueno, la fisiopatología depende del tamaño del defecto y de la compliance de los ventrículos. Chun, chicos, cuando yo les hablé de chun es lo mismo que cortocircuito. Y cortocircuito quiere decir el paso de sangre de una cavidad a la otra. Entonces, este dato es muy importante. Quiere decir que el chun, el cortocircuito, se presenta en diástole. En diástole, chicos, acuérdense que es cuando se perfunde el corazón. El corazón perfunde en diástole, es decir, se alimenta. Si hay un gran cortocircuito, pues obviamente se va a ver afectado el corazón. ¿Qué complicaciones tienen? Arritmias auriculares, falla cardíaca, hipertensión pulmonar, porque tienen
flujo sanguíneo pulmonar aumentado. ¿Cómo se corrige esta cardiopatía? Mediante una esternotomía, es decir, ustedes se tocan el esternón, ahí se hace una incisión o un corte, ¿cierto? Y por ahí ingresan y hacen una reparación. CIA también lo hacen por vía endovascular. ¿Qué es lo que hacen? Pues simplemente colocan un parche y se corrige. Este es la CIA. Miren, 2 segundos la imagen. ¿Están viendo los movimientos? Sí, profe. Sí, señora. ¿Qué ven, chicos? Acá está el pulmón, acá está el cuerpo, ¿cierto? Este es el corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿cierto? La sangre viene, ¿cierto? Desoxigenada, entra a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y se va por la arteria pulmonar a oxigenarse al pulmón. Luego retornan por las venas pulmonares, ¿cierto? Si la ven acá, roja completamente, sangre oxigenada y llega a la aurícula izquierda. Pero en la aurícula izquierda está el defecto, acá entre las aurículas está el defecto y como les dije que las presiones son más altas a nivel izquierdo, por presiones pasa la sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Y esto lo que hace, por eso, ustedes ven acá, rojito, moradito, se van mezclando y vuelve otra vez acá al ventrículo derecho y esta sangre que ya había ido a los pulmones retorna nuevamente a los pulmones a oxigenarse cuando ya está oxigenada. Por eso hay sobrecarga pulmonar, aumento del flujo pulmonar, sanguíneo pulmonar. ¿Listo? El otro defecto es la comunicación intraventricular o interventricular, que es conocida como CIB. Esta CIB es la cardiopatía congénita más común, ¿cierto? Es el 20% de los casos de cardiopatías congénitas después del ductus arterioso. Está presente como una cardiopatía asociada en múltiples síndromes genéticos, como en trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21, en el síndrome de Bartter, en el síndrome de Charles. Señora. El foramen oval permeable estaba como unido con la CIA y la CIB sería otra cardiopatía o la CIA es otra cardiopatía. Mira, el foramen oval es la persistencia de la comunicación, ¿ok? Del foramen, de esa estructura que se forma en el nacimiento, ¿ok? ¿Sí? La CIA es la comunicación interauricular y el CIB es la comunicación intraventricular. ¿Mm? Vale, pero entonces... Foramen oval la llaman porque es la persistencia del foramen oval, que fisiológicamente ustedes ven, o sea, el foramen oval puede ser fisiológico. 25% de las personas en edad adulta la mantienen, ¿sí? La comunicación interauricular fisiológica, si esto no fisiológica, sino patológica, como le expliqué, se llama CIA, ¿sí? Que es estructural. En términos, lo que yo digo es foramen oval, es la persistencia de una comunicación presente en la vida fetal. Y la CIA es la comunicación en la vida postnatal y que tiene algunas características, ¿cierto? Morfológicas que requieren de cirugía de cierre porque están aumentando el flujo sanguíneo pulmonar. ¿Sí?
Sí, señora. Bueno, la CIB entonces es la comunicación intraventricular. Es otra cardiopatía que está presente entre las de flujo sanguíneo pulmonar aumentado. Esta cardiopatía, ¿cierto? Como les decía, está asociada con múltiples síndromes genéticos, como las trisomías 13, 18, 21 o algunos síndromes llamados el de Bartter o el de Charles. ¿Okay? En la CIB, el CHUN o cortocircuito, como ya les comenté, se presenta en sístole. En el CIA, el CHUN se da en diástole. En este caso, ¿cierto? En esta cardiopatía, este cortocircuito se da en sístole, es decir, cuando el corazón está eyectando o está contrayéndose para eyectar la sangre, sea de la aurícula derecha al ventrículo derecho o de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo o del ventrículo izquierdo o ventrículo derecho a la aorta o a la arteria pulmonar, ¿cierto? ¿Y qué ocurre cuando está en sístole? Que como es el momento de contracción del corazón, dependiendo del gradiente de presiones, pues se pasa una gran cantidad de sangre. Si la presión es más alta a nivel izquierdo, en sístole, ¿de dónde a dónde pasaría la sangre? Ventrículo Ventrículo a ventrículo. derecho. De ventrículo a ventrículo, pero ¿de cuál? Izquierdo a derecho. Izquierda. Exactamente. ¿Y en el izquierdo qué hay? ¿Sangre qué? Oxigenada. Oxigenada. Exactamente. Entonces, como hay sangre oxigenada, pasa al ventrículo derecho, que es sangre no desoxigenada, ¿cierto? Y vuelve a ir ¿a dónde? A los pulmones. Por eso se llama que tienen flujo sanguíneo pulmonar aumentado. ¿Sí? Sí, chicos. Chicos. Sí, señor. Sí, bro. Bueno, esta CIB, que es esto no existe en la vida fetal, ¿cierto? En la vida fetal no hay comunicación interventricular o intraventricular, pero la presencia puede en el tiempo tener un cierre espontáneo. Y este cierre espontáneo del CIB se presenta aproximadamente en el 50% de los casos. El otro 50% de los casos pues requiere cirugía. En los lactantes que tienen defectos grandes, es decir, que no solo es esta CIB, sino que tiene otras cosas, o que esta CIB es muy grande, ¿sí? El diámetro es muy grande, se puede presentar falla cardíaca a los 3 meses de vida. Es decir, un niño puede nacer con CIB, irse para su casa, estar súper bien, y como este defecto es muy grande, la mamá de pronto lo está alimentando y el niño empieza a hacer falla cardíaca. A los 3 meses, cuando empiezan los requerimientos por el crecimiento estatural. Profe, Señor, una pregunta. ¿Se ha descubierto qué causa ese 50% del cierre espontáneo? ¿O es pura digamos, suerte? sí, o sea, digamos, hay varios factores, como les mencionaba, ¿cierto? Uno es la respuesta al oxígeno, otros son los cierres funcionales por las presiones, ¿cierto? En este caso es muy importante, chicos, lo que ustedes vieron cuando veamos el taller de reanimación. Vamos a verle reanimación neonatal y reanimación pediátrica. La reanimación neonatal, chicos, no es lo que la gente, o sea, hay varios pasos o varios momentos y no es solamente yo ir a darle masaje a los niños. Cuando el niño va a pasar de la vida intrauterina a la vida extrauterina, en ese momento, digamos, de asistencia, no es que yo vaya a intervenir completamente, pero sí debo revisar ese paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina, porque es tremendamente importante que haga muy bien ese cambio. La respiración, ¿cierto? El llanto, el campleo, el campleo del cordón umbilical en el momento adecuado, todo eso son factores que van a intervenir, ¿cierto?
para que las comunicaciones se cierren. Como esta comunicación que les estoy diciendo no es fisiológica, ¿cierto? No existe en la vida intrauterina, sí puede afectar que el niño haya hecho una buena transición y las resistencias se hayan dado, digamos, se hayan aumentado correctamente. Y lo otro que dicen es que el tejido presente a nivel de esta comunicación interventricular responde al oxígeno a medida que va pasando el tiempo. Pero sí, o sea, que haya Profe, cosas específicas de esto, no, no lo hay, ¿vale? profe, una pregunta. Señor. La primera pregunta es, la CIA y la CIB, ambas pertenecen a la misma clasificación, ¿verdad? A las de flujo pulmonar aumentado. Profe, Sí, señor. ¿sí? Sí, Y, señor. profe, mi otra pregunta es, para la CIA, ¿la corrección se puede hacer bajo, con fármacos o necesariamente también se necesita cirugía? La CIA, Sí, señora, la CIA. no, para la CIA no existen fármacos. ¿No Digamos, existen? no, la CIA, chicos, los fármacos existen para el ductus arterioso, ¿sí? Sí. En CIA la corrección es quirúrgica, pero como les decía, hay personas que llegan hasta grandes con CIA y no les hacen correcciones. ¿Cuándo es la determinación de la corrección quirúrgica, por ejemplo, de CIA? Cuando tienen repercusiones hemodinámicas, ¿sí? Es decir, arritmias, eh, congestión pulmonar, ¿cierto? Hipertensión pulmonar, etc. De resto, si no tienen una repercusión hemodinámica, no tumban el gasto cardíaco, ni eso, muchas personas que viven con una cardiopatía como esas hasta que ya, toda la vida, ¿sí? ¿Respondí? Sí, sí, señora. Ok, listo. Entonces Profe, vamos a seguir. Entonces, profe, señora, una pregunta, es que usted dijo que en la vida fetal no había comunicación intraventricular o algo así, ¿le entendí yo? sí, Es decir, que esta se desarrolla, ¿por qué? en la vida embriológica hay muchos factores, ¿sí? En la vida embriológica se van desarrollando, hay muchos factores, están asociados, como yo les mencioné al inicio, con algunos síndromes, con algunas trisomías, ¿verdad? Que les mencioné hace un ratito. ¿Sí? Sí, sí, señora, sí, ahora. Bueno, entonces en el tabique interventricular existe un agujero por el cual pasa sangre oxigenada del ventrículo izquierdo, que tiene mayor presión, del ventrículo derecho, que tiene menor presión. De esta manera se mezcla la sangre no oxigenada, ¿cierto? Esta sangre del ventrículo izquierdo que está oxigenada, se mezcla con la no oxigenada que proviene de la aurícula derecha. Y eso lleva a que se regrese nuevamente al pulmón a oxigenarse, estando ya previamente oxigenada. Esto genera una congestión o un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, los pulmones, las venas pulmonares, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo están sobrecargados inútilmente de flujo sanguíneo y aumenta el trabajo hemodinámico. Y en esto es que consiste esta cardiopatía. Y entonces, estas cavidades, que son las que corresponden a la circulación derecha, o lo que conocen como circulación menor, se dilatan y ocasionan una cosa que se llama hiperflujo. Hiperflujo porque ya les mencioné que se aumenta el flujo sanguíneo. Y entonces ese hiperflujo de sangre ocasiona en los pacientes dos cosas. Una, que es la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Están sobrecargando la estructura del corazón. Señora. Estoy escuchando muy mal, entrecortado. ¿Todos están escuchando mal? Sí, profe. Sí, profe. Profe, se le entrecorta un poco. Sí, señora. Qué raro.
A ver, voy a mirar. ¿Ya mejor? Sí, profe. Sí, ahora se escucha mejor. ¿Lo anterior lo escucharon? Mal, profe. Ahí más o menos. ¿Esto lo escucharon? Es lo que les he venido diciendo, ¿sí? Sí. Que las cavidades derechas, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, venas pulmonares, ¿cierto? Aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, se sobrecargan inútilmente de flujo sanguíneo y trabajo hemodinámico. Y entonces se dilatan ocasionando hiperflujo. Profe, otra vez era que Qué raro. Estoy acá. Tengo todas las barritas. Bueno, ¿me escuchan? Chicos. Sí, profe. Bueno, entonces el hiperflujo de sangre ocasiona dos situaciones. Uno, que es la insuficiencia cardíaca, y la otra, que es la hipertensión pulmonar. Esta insuficiencia cardíaca se manifiesta como dificultad respiratoria, fatiga, no ganancia de peso. ¿Cómo se corrige? Mediante cirugía, se coloca, digamos, un parche a través de la aurícula. ¿Cómo se coloca a través de la aurícula? A esto se le conoce como auriculotomía. Y lo que se hace es hacer el cierre quirúrgico de esta comunicación interventricular. Y la hipertensión pulmonar, pues se manifiesta con hipertensión, que esta hipertensión puede ser irreversible. Taquinea, dificultad respiratoria, ¿cierto? Encharcamiento, edema pulmonar, que puede llegar a ser irreversible dependiendo pues del grado y de las sustancias que necesitan los niños. Y esta es el gráfico. ¿Están viendo el movimiento? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Yo lo veo un poco lento, no sé si de pronto sea mi conexión, o sea, también por... ¿No están viendo el movimiento de las flechitas? Sí, profe. Bueno, es lo mismo. Acá está el pulmón, acá está el cuerpo, ¿cierto? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y acá está el defecto o la comunicación interventricular. ¿Qué ocurre, cierto? Entonces, acá lo que está mostrando es que en esta comunicación, como hay un C y B, ¿cierto? Y por presiones del ventrículo izquierdo, que tiene una mayor presión, pasa a través de este agujero al ventrículo derecho, que se congestiona y vuelve inútilmente la sangre a oxigenarse a los pulmones. Se oxigena y otra vez, y aquí vuelve y se mezcla, y por eso a esto le llaman aumento del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Ok? Sí, señora. Esta es la corrección que se le hace, que se llama auriculotomía, que es la colocación de un parche de C y B, pero hacen una abertura, hacen una incisión por la aurícula derecha, ingresan, ubican la comunicación ventricular y le colocan un parche. Profe, se sigue escuchando muy cortado. ¿Será que nos salimos y volvemos a entrar?